¿Qué tal? Muy buenas noches, Andrés Ortiz les saluda y les estaré llevando la presente edición de 13 Costa Rica Noticias de hoy, jueves 26 de mayo. Recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y los invito para que veamos nuestros titulares. Legislativa sigue corta de proyectos. Los atrasos en la fecha de publicación de los proyectos en el diario oficial La Gaceta es una de las principales razones que da el Poder Ejecutivo cuando se le consulta sobre la falta de iniciativas para discusión de los diputados. La reforma procesal laboral no solo impactó a la Sala Segunda, sino que también tiene colapsados a los juzgados de trabajo. Para buscar equilibrio, los magistrados proponen modificar la ley. En el mundo, el avance de Rusia en Lugansk no cesa. Según autoridades ucranianas, los rusos ya controlan un 95% de esa región. Alajuelense aseguró el liderato y sigue invicto en el campeonato femenino a falta de 2 fechas para que finalice la etapa regular. El proyecto de ley que propone una reforma constitucional que garantice como derecho humano la conectividad, tecnologías de información y acceso universal en todo el territorio nacional da sus primeros pasos. Con votación unánime, la iniciativa fue admitida en la Asamblea Legislativa e inicia el proceso con el objetivo de cerrar la brecha digital. Nuestro compañero Kenneth Meléndez se encuentra en la Asamblea Legislativa y nos trae esta información. Kenneth, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Hoy se discutió por tercera ocasión esta reforma a la Constitución que busca adicionar un párrafo al artículo 33. Un proceso largo porque además de haber sido admitido hoy, ahora tiene que crearse una comisión que será instalada el miércoles. Pasarán 20 días hábiles para que puedan dar un dictamen y luego ser votado por 38 diputados. Esto con tal de crear un proyecto que luego tendrá que ser votado de nuevo y que el presidente de la República lo mencione en su discurso el 2 de mayo de la próxima legislatura y ya ser votado en esa ocasión en 3 debates. Pero para muchos diputados es un tema importante, especialmente después de que durante la pandemia algunas zonas del país, especialmente en casos de adolescentes y de niños de centros educativos, no podían estar conectados a la internet. Lo que estamos proponiendo es duplicar ese lapso a 6 años, pagando menos de impuestos sobre la renta, los 2 primeros años no pagando nada, los 2 años siguientes pagando 1/4 parte y los 2 últimos años pagando solamente la mitad del impuesto. Esto porque está demostrado que ese arranque para las micro y pequeñas y medianas empresas es realmente el momento crítico de que puedan sobrevivir y mantenerse con éxito en el futuro. Esta era una información que teníamos acerca de un proyecto de ley del Frente Amplio que busca exonerar a las nuevas MIPYMES. Actualmente tienen una exoneración de renta por 3 años y buscan que sea de 6 años. Pero regresamos al tema también con Antonio Ortega de Frente Amplio, quien habló acerca de este proyecto que busca reconocer como derecho humano la conectividad. Sin duda alguna, estábamos diciendo que durante la pandemia nos dimos cuenta que habían derechos fundamentales que no podían quedar al libre mercado, el derecho a la salud, el derecho a una alimentación, el derecho a la vestimenta, pero también quedó claro que el derecho al internet, a la conexión y a las telecomunicaciones, ese es parte de ello. Y sin duda alguna nos dimos cuenta también durante la pandemia hasta la fecha de que existe una enorme desigualdad en diferentes territorios y es fundamental que esta Asamblea Legislativa, que el Poder Ejecutivo empecemos a trabajar para cerrar esa brecha digital. Vanessa Castro, legisladora de la Unidad Social Cristiana, fue una de las más enérgicas hoy para referirse a este proyecto. Dijo que lo apoya. Todos los diputados lo votaron a favor, los 52 que estaban hoy presentes, pero asegura ella que para esta reforma hay que esperar 4 años e inclusive más, y que mientras tanto nuestros jóvenes y nuestros niños todavía no estarán conectados, así que es importante desde la Asamblea y el Poder Ejecutivo hacer acciones
para que esa conectividad se dé antes de esta reforma. Si es que la reforma constitucional llegará, no sé, es un proceso muy largo, pero nosotros la gente no espera, nosotros tenemos que desarrollar proyectos de infraestructura, tenemos que impulsar que las frecuencias de 5G las podamos tener para que salgan a una licitación. Imagínense que falta todavía una licitación que debe llevar todos los procedimientos adecuados, eso significa tiempo. Eli Feinstein, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, también dijo que apoya la iniciativa y que lo cree necesario, pero que deben hacerse ajustes porque como está la reforma, pareciera que el gobierno tuviera que suministrar incluso dispositivos electrónicos como celulares, tablets y demás, y que es algo que tienen que corregir en la comisión. La definición de tecnologías de información incluye los aparatos que uno utiliza, la computadora, la tablet, el teléfono, las cámaras, las pantallas para videoconferencia, incluye el software, incluye las aplicaciones, las apps. Y entonces, de la forma que está redactado, se podría llegar a interpretar que es obligación del Estado darle a todos los costarricenses esos aparatos para garantizarles su acceso a las tecnologías de información. Entonces, para nosotros es un tema de redacción. Estamos de acuerdo en darle categoría de derecho constitucional al acceso a Internet, a la conectividad. Por último, en otro tema que surge acá desde la Asamblea Legislativa, Paola Nájera, diputada del Partido Progreso Social Democrático, envió una carta al Poder Ejecutivo solicitando que se retome el tema del teletrabajo, tomando en cuenta los altos precios de la gasolina y lo que ha subido los casos de COVID en nuestro país. Básicamente lo que estoy haciendo es una solicitud para valorar la implementación del teletrabajo nuevamente, en vista de que tenemos una ley que lo regula, aprovechar además la coyuntura de que el alza de los combustibles está golpeándonos el bolsillo y además de todos los beneficios que ya se ha comprobado que esta modalidad de trabajo tiene no solamente para el colaborador y la colaboradora, sino también para las empresas y organizaciones que implementan. Andrés, esta es la información que surgió hoy acá en la Asamblea Legislativa. Con eso terminamos y paso con usted al estudio central. Gracias, Kenneth. Buenas noches. Siempre en temas legislativos, la agenda de la Asamblea Legislativa se empieza a llenar a cuentagotas. Esto ha provocado que las sesiones del plenario y de la mayoría de comisiones sean cortas. Los atrasos en la fecha de publicación de los proyectos en el diario oficial La Gaceta es una de las principales razones que da el Poder Ejecutivo cuando se le consulta sobre la falta de iniciativas para discusión de los diputados. De las 15 sesiones del plenario de la actual legislatura, solo 3 han finalizado a las 6 de la tarde o más, como lo establece el reglamento. Las otras 12 han terminado con mucha antelación, incluso la sesión del pasado martes solo duró 50 minutos. La principal razón de este fenómeno es la poca cantidad de proyectos convocados por el Poder Ejecutivo, lo que lleva a que los diputados hagan control político, discutan y voten algunas mociones e iniciativas de ley y deban terminar la sesión. Los diputados han alzado la voz por esta situación en reiteradas ocasiones. Por su parte, desde el Poder Ejecutivo dan 2 razones. Una, el poco tiempo que hubo desde que Rodrigo Chávez fue elegido presidente hasta el inicio de su mandato. La otra razón es que el tiempo entre la presentación de un proyecto de ley y su publicación en el diario oficial La Gaceta, acción necesaria para su discusión en el plenario, a veces es muy largo. Hay prioridades, se han presentado proyectos de ley, vamos paso a paso, pero tienen un proceso de publicación, dura más de 20 días en muchos casos. Entonces, si ustedes no ven que proyectos como los órganos desconcentrados del MOPT, como el tema de, por ejemplo, el testigo de la corona y otros que se han presentado en el camino, no sean conocidos porque hasta hace poco se publicaron, me informaron que hasta el día de hoy muchos estaban en publicación, viene el proceso de la asignación del presidente a comisión. O sea, como les digo, hay un proceso de por medio que no nos podemos brincar. Y ese ha sido el motivo del por qué no se han conocido en la agenda muchos de estos proyectos, pero intención hay de trabajar en equipo. Días atrás, Eli Feinstein, diputado y ex candidato presidencial, defendió al Poder Ejecutivo al asegurar que el periodo entre la segunda ronda electoral y la toma de posesión es muy corta, por lo que no da tiempo de preparar el nuevo gobierno y alistar los proyectos de ley. Por esta razón, el legislador aseguró que impulsará un cambio en la constitución política para que se acorte el tiempo entre la primera y la segunda ronda.
La ministra de la Presidencia aseguró que apoyan esta iniciativa, pero que en este momento la prioridad son otros temas. Del Gobierno de la República estamos buscando los proyectos más enfocados en las pensiones, en reactivación, en reducción del gasto, en reforma del Estado, y esas son las prioridades ahorita. No quiere decir que no sea importante, pero queremos enfocarnos en estos temas primeramente para después, si nos da tiempo de aquí al 31 de junio, ver otras iniciativas. Pero es un tema de interés, por supuesto. En su momento puede ser en otras situaciones extraordinarias, pero en su momento las prioridades del presidente han sido estos temas. Díaz agregó que, además de los proyectos de ley, desde el Poder Ejecutivo se ejecutan acciones para solucionar los problemas que aquejan al país. Cambios reglamentarios, acciones administrativas, decretos y más son parte de las labores que el presidente de la República le ha encomendado especialmente a sus ministros en estos primeros 100 días. El tipo de cambio sigue en aumento y se puede encontrar en 688 colones en algunas entidades financieras. El Banco Central intervino hace algunos días con $526.000 para estabilizar la moneda. Sin embargo, aún sigue elevado su valor. El pasado lunes, el Banco Central intervino con $526.000 en el mercado de monedas extranjeras Monex para estabilizar el tipo de cambio. A pesar de esto, el dólar sigue al alza y se cotiza en el Banco Central en 681 colones, mientras que en las diferentes entidades financieras se puede encontrar en 688 colones. El tipo de cambio ha aumentado durante todo el año y el conflicto entre Rusia y Ucrania ha sido uno de los factores principales para elevar su valor. La intervención del Banco Central se hizo poco después de que el presidente de la República, Rodrigo Chávez, afirmara que había pocas reservas y que éstas se habían gastado en momentos donde no era necesario. En días anteriores, el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, había anunciado que el Banco Central había utilizado la suma de 2.200, 2.300 millones de dólares de las reservas monetarias internacionales para atender situaciones, por ejemplo la pandemia y otras más que se presentaron durante los 2 años anteriores. Sin embargo, ha habido mucha polémica y un poco de confusión respecto al monto verdadero en el cual ha variado esa cantidad de reservas. Lo primero que tenemos que tener claro es que son las reservas monetarias. Las reservas monetarias básicamente son todas las monedas y divisas que tiene el Banco Central que las utiliza para proteger el colón, para proteger el tipo de cambio ante variaciones fuertes que puedan afectar la moneda local y que puedan desestabilizar el valor de la moneda y por ende provocar algún daño dentro de la economía local. Ante la declaración del presidente, el Banco Central afirmó que cuenta con suficientes reservas para enfrentar choques sobre el mercado cambiario y mitigar su impacto sobre el tipo de cambio. Indicó que el saldo de las reservas internacionales alcanzó $6.839 millones, lo que significó una reducción de $1.263 millones con respecto al nivel registrado en febrero del 2020. Para los especialistas, el dólar puede sufrir un aumento debido al contexto de la economía a nivel mundial. Sin embargo, esto dependerá de las intervenciones que realice el Banco Central para que la moneda no suba más de precio. En estos momentos hay 6.681 millones como reservas. Esos 6.681 equivale a un poco más del 10% del PIB, que es una medida estándar que se utiliza a nivel internacional como un nivel prudencial de reservas que debe atender un banco central. Otra medida prudencial que se toma es que el Banco Central de un país debería tener al menos el equivalente a 3 meses del total de las importaciones que tiene ese país. En estos momentos los 6.681 equivalen a aproximadamente 4,5 meses de importaciones. El pasado miércoles, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica dijo que no es recomendable que el Banco Central haga fuertes intervenciones en el tipo de cambio, aunque tenga las reservas suficientes. El presidente de la República terminó su gira por Suiza luego de 2 días de participación en el Foro Económico Mundial. El mandatario aseguró que logró que representantes de empresas visiten Costa Rica en los próximos días para analizar posibles inversiones. Con una agenda de 2 días gestionada por el Ministerio de Comercio Exterior, concluyó la participación de Costa Rica en la reunión anual del Foro Económico Mundial Davos 2022.
El encuentro reunió a más de 2.000 líderes gubernamentales y empresariales con expertos de diferentes disciplinas para debatir sobre el rumbo del crecimiento económico global y cómo generar oportunidades de trabajo y bienestar para los ciudadanos después de la pandemia. Mire, yo vine a Suiza a servir al pueblo de Costa Rica. ¿Cómo? Trayendo inversión, empleo, posicionando la marca Costa Rica como una marca de valor internacional a la cual las empresas más grandes y prestigiosas del mundo deben asociar sus nombres. Así es que muy satisfecho, tenemos resultados concretos, al menos 3 CEOs visitarán Costa Rica en los próximos 2-3 meses y yo me comprometí a atenderlos personalmente. La delegación costarricense fue encabezada por el presidente de la República, Rodrigo Chávez, quien se hizo acompañar del ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, y el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, resaltó que esta gira fue una gran vitrina para enseñarle al mundo que Costa Rica está abierto para la inversión extranjera. Hemos podido compartir y dialogar con conversaciones muy francas, muy directas con inversionistas que ya están operando en el país y con otros inversionistas que tienen interés de establecerse en Costa Rica para generar empleos en beneficio de los costarricenses. La presencia de Costa Rica en Davos atrajo la atención de los máximos representantes corporativos a nivel global y regional de importantes empresas inversionistas con y sin presencia actual en el país. Los expertos aseguran que Costa Rica debe de darle las condiciones necesarias a las empresas para que inviertan en nuestro país. Generarlo de manera paralela. El reto del presidente es generar esa confianza y que estos inversionistas se sientan, digamos, confiados, entendiendo que hay que mantener el tema del respeto de la parte ambiental, la parte laboral, ¿verdad? Y también que esto es un país que tiene la gente el derecho a crear sus sindicatos, sin embargo no en todas lo puede hacer. Las autoridades de gobierno aprovecharon el encuentro tanto para promover la inversión extranjera directa hacia Costa Rica, como con reuniones bilaterales con ministros de Relaciones Exteriores de varios países. La reforma procesal laboral no solo impactó la Sala Segunda, sino que también tiene colapsados los juzgados de trabajo. Para buscar equilibrio, los magistrados proponen modificar la ley. Regresamos con la última entrega del reportaje Justicia Laboral, ni pronta ni cumplida. El Banco de Costa Rica agregó a su catálogo de productos BCR Educación. Esta nueva opción crediticia está dirigida a personas físicas que requieran cubrir gastos relacionados con educación como graduación universitaria, mensualidades escolares o colegiales, financiamiento de posgrados, especialidades, maestrías o doctorados. BCR Educación se otorga en colonias con una garantía que puede ser mediante fianza, hipoteca, hipoteca abierta y fideicomiso. El plazo, monto de financiamiento y tasas se definen de acuerdo con el tipo de garantía. Para optar por BCR Educación no necesita presentarse a las oficinas comerciales del BCR. Lo pueden hacer en www.bancobcr.com en BCR Directo. Para más información, anote los contactos del BCR. Día Cero, Generación Digital. Una ventana al mundo donde podemos ver autodidactas, moda, arte y artesanía, fotografía y muchas cosas surgidas por el boom de las redes sociales. A explorar las implicaciones sociales, culturales y económicas de vivir en un mundo afectado por la tecnología. Día Cero, los domingos a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Maestro Juan va a hacer un pocadillo típico de Xi'an. Ya están listos los pocadillos, y deben servirse calientes. Saboreando China.
los sábados a las 2:30 de la tarde. Banco Popular presenta el tipo de cambio. 7:20 de la noche, vamos a ver en pantalla cómo queda el dólar, el tipo de cambio del dólar para el día de hoy. Según el Banco Central, la compra 676 colones con 88 céntimos y la venta 682 colones con 74 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. El paso de la onda tropical número 2 generó afectaciones en la tarde de este jueves en el Pacífico Sur y la zona norte del país. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta amarilla para todo el Pacífico, Valle Central y zona norte, mientras que alerta verde para el Caribe. Durante este jueves, el país se vio afectado por el paso de la onda tropical número 2 de la época. La Comisión Nacional de Emergencia reportó afectaciones principalmente en el Pacífico Sur y en la zona norte. Las lluvias que se han presentado durante esta jornada han afectado principalmente la zona norte de nuestro país, el Pacífico Sur, y algunos incidentes también en el Valle Central. Hasta ahora, si bien es cierto han sido pocos, se le está dando seguimiento muy cercano al paso de la onda tropical número 2 sobre nuestro país. Nos acercamos al periodo nocturno, cuando puede ser que las lluvias nuevamente vuelvan a presentarse en algunos sectores, por lo cual le pedimos a la población estar muy atentos, sobre todo a aquellas personas que habitan en zonas de alto riesgo. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta amarilla para todo el Pacífico del país, Valle Central y zona norte del país, mientras que la alerta verde para el Caribe. El Instituto Meteorológico Nacional registró un aumento de las condiciones típicas de la época lluviosa debido a este fenómeno, principalmente en Guanacaste, Pacífico Sur y Pacífico Central. Las lluvias más importantes se han estado concentrando sobre las cordilleras del territorio nacional, extendiéndose eso sí hacia el final de la tarde y primeras horas de la noche a las partes bajas, principalmente de la provincia de Guanacaste, así como del sector costero del Pacífico Central y el Pacífico Sur, lugares en donde se han estado reportando lluvias de moderada a fuerte intensidad e incluso con tormenta eléctrica en las últimas horas. Estamos previendo que al inicio de la noche parte de esta tormenta eléctrica se vea particularmente en la costa pacífica y que se esté concentrando hacia el oeste del país, conforme la onda tropical vaya alejándose del territorio nacional. Desde esta noche la onda tropical irá alejándose del territorio nacional, por lo que su influencia irá disminuyendo. La saturación no solo se vive en la sala segunda, otras instancias del proceso como los juzgados están llenos de trabajo. Es por eso que los magistrados también sugieren una serie de cambios a la reforma procesal laboral. En la última entrega del reportaje Justicia Laboral, ni pronta ni cumplida, se analiza el circulante de los diferentes despachos judiciales. Trabajaba en una agencia publicitaria muy reconocida del país cuando en el 2014 quedó embarazada. En aquel momento sus jefes le mostraron todo su apoyo y comprensión. Sin embargo, en el 2015, cuando ella regresa de su periodo de maternidad, ellos la despidieron. Ella intentó conciliar con su expatrono, sin embargo, él no accedió. Por ello, en el 2016 interpuso la denuncia y 3 años después fue a juicio. Ganó en primera instancia, pero como era de esperarse, su expatrono interpuso una apelación y es por ello que en julio del 2020 el Tribunal de Apelaciones de Goicoechea le da la razón a ella nuevamente. Sin embargo, el proceso tan lento y tan tardío le generó tantísimos tropiezos en su vida que terminó incluso por tomar hasta tratamiento psiquiátrico. Su caso es solo un ejemplo de que no solo la saturación está en sala segunda, sino que las otras instancias del proceso también están colapsadas. Para empezar,
empezar, los juzgados reportan un incremento importante en su circulante. Pasó de 39.000 asuntos en el 2015 a 46.000 en el 2020. No se tienen cifras de años más recientes. Esa cantidad de trabajo hace que varios juzgados tengan saturada la agenda. Por ejemplo, el juzgado de trabajo de San José está colapsado y actualmente señala juicios para más allá de agosto del 2023. Otros juzgados con muchísimo menos cantidad de expedientes pueden programar debates incluso para el mismo mes. Esa dinámica de trabajo tan variante hace que en promedio los juzgados tarden 17 meses en resolver un expediente. El panorama de los tribunales de apelaciones de trabajo es bastante diferente, ya que su circulante apenas es de 962 expedientes. Como observamos en este gráfico, esto representa la cifra más baja en los últimos 7 años. Sobre esto, Juan Carlos Segura, juez coordinador del Tribunal de Apelación de Trabajo de San José, explicó que en el caso de ese despacho, los 6 jueces tienen como meta resolver 21 expedientes mensuales, no solo para darle respuesta al usuario, sino para ostentar una buena calificación en la evaluación de desempeño. No obstante, pese a que buscan tener un buen ritmo, señaló que han tenido problemas con el juzgado de primera instancia de trabajo. Explicó que aún en 2022 ese despacho le remite apelaciones de fallos dictados en 2018 o 2019, generándole así un atraso al usuario. Hay asuntos que nos llegan en alzada con fecha donde la resolución de primera instancia se dictó hace mucho tiempo. Por decirle algo, nos hemos dado cuenta en los últimos meses que han llegado procesos donde la sentencia se dictó en enero del 22, o sea, hace 3-4 meses, y nos llegan procesos donde la sentencia se dictó en el 2018 y 2019. Ese expediente de que la sentencia se dictó en el 2018 y en el 2019, yo no lo puedo seguir dejando de último, porque la persona usuaria hace 3 años está esperando la sentencia de segunda instancia. Se intentó obtener una entrevista con un juez coordinador de algún juzgado de trabajo, pero no fue posible al cierre de este reportaje. A 5 años de esta reforma procesal laboral, muchos de los actores coinciden en que se puede modificar para, por ejemplo, dar muchísimas más competencias a los tribunales de apelación y así quitárselas a la sala segunda y permitir descongestionarla. Y es que el primer llamado proviene de los magistrados, ya que indican que el bajo circulante que tienen los tribunales de alzada es un fiel reflejo de las pocas competencias que tienen, pese a que estos despachos tienen ahora más personal. Nosotros creamos la figura del tribunal o juez de apelaciones y incluso se les aumentó el salario, se les aumentó su responsabilidad, pero creó una sala como tribunal único para todo el país, y entonces la gran mayoría de procesos entran a la sala y no entran a los tribunales de apelaciones. Si usted ve la estadística de los asuntos que ingresan a la sala, anualmente va en aumento, cada vez entran más asuntos a la sala y en cuanto a los tribunales de apelaciones, cada día va en descenso. Eso implica que incluso algunos tribunales de apelaciones los hemos reformado y les hemos pasado jueces que los integraban a jueces de primera instancia, donde se requiere una mayor cantidad de recursos. Ese es el punto donde nosotros tenemos que trabajar ahora, en ver qué procesos le damos a los tribunales de apelaciones. Por otro lado, una de las cosas que también ya se dejó previsto cuando yo estaba en la comisión y siguen trabajando, entiendo en eso la comisión actualmente, es de variar las competencias. Porque ahora nosotros, por ejemplo, vemos en la sala los asuntos de pensiones puedan ser en la segunda instancia en los tribunales colegiados, que ahí sí se creció un poquito, pero no lo suficiente. Sobre esto, el presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre, tiene opiniones encontradas. Entiende la urgencia de dar más competencias a los tribunales, pero cree que es una medida muy temporal. Pero esta solución puede tener otro problema,
comenzamos a sacar de aquí y pasamos a los tribunales. Y si se hace allá la pega, siempre todo va a pasar por algo en estos momentos, asumiendo que todos estamos haciendo el mayor de los esfuerzos, va a pasar por un tema de falta de recursos, ¿verdad? El magistrado Jorge Olazo se aparta un poco del criterio de sus compañeras y considera que antes de reformarlo se debería insistir en darle una buena interpretación a esta reforma procesal laboral. La debilidad no radica en la norma, sino en la forma en cómo se interpreta la norma. Es una temática que hay que analizar. Pero más allá de la Sala Segunda, Juan Carlos Segura, quien es el juez coordinador del Tribunal de Apelación de Trabajo de San José, coincide en que hay que reformar esta reforma procesal laboral y dar más competencias a los tribunales de alzada. Podemos ver los fueros, podemos ver el proceso de reinstalación y reubicación de una persona con posterioridad a un accidente laboral, que es un proceso especial que le dio contenido al 254 del Código de Trabajo. Esos asuntos los podemos ver nosotros. No solamente ver, porque en los fueros vemos las medidas cautelares, ¿verdad? No, la sala no las ve, pero la sentencia no la vemos nosotros. La situación es clara. La Sala Segunda está rebasada y los magistrados insisten en que se debe generar algún cambio antes de seguir perjudicando a los trabajadores, que lo único que quieren es justicia. Recordarles que todos los reportajes pueden volverlos a ver en nuestras redes sociales. El Sindicato de Jueces solicitó a la Corte Suprema de Justicia abrir una investigación disciplinaria en contra de la magistrada de la Sala Tercera, Patricia Solano, para que determine si hay irregularidades en la gestión que realizó para eliminar información de al menos 5 desestimaciones de personas que pertenecieron a los supremos poderes. El 19 de abril anterior, la magistrada Patricia Solano, quien es vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y presidenta de la Sala Tercera, solicitó al Centro de Información Jurisprudencial del Poder Judicial eliminar o borrar del sistema Nexus 5 sentencias de desestimación de casos de supremos poderes del 2018 y eliminar la relación de 2 votos de la Sala Tercera con jurisprudencia relacionada a otra sentencia analizada. Ante esto, Sindijut, el sindicato de la Judicatura, solicitó que la Corte abra una investigación disciplinaria en contra de la magistrada. Que este caso va más allá de lo que ya se dispuso en Corte, que fue la investigación en materia en sede penal, que nosotros particularmente creemos que no va a tener mayores consecuencias por cuestiones propiamente técnicas, y de afectación en el grado de perjuicio que podría haber con las solicitudes concretas que se hicieron. Entonces, específicamente el sindicato pretende esclarecer 3 puntos. Si los magistrados tienen esa potestad para realizar este tipo de gestiones, para determinar el motivo del por qué solo eliminar la información de esos casos y que la Corte se pronuncie sobre la necesidad de conservar la publicidad de procedimiento en contra de los miembros de los supremos poderes. Otro de los aspectos que le señalamos directamente al caso es en relación con la motivación de la magistrada Solano en cuanto a por qué específicamente estos casos, sí como lo señaló la jefe del digesto, hay un sinnúmero mucho mayor, como 300 dice ella, de casos que están en la misma situación y solo se pide respecto de esos. Entonces tiene que haber realmente una indagación de carácter administrativo de por qué específicamente se requirió para estos supuestos. La Fiscalía General abrió una investigación penal luego de la solicitud que realizó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz.
Entre enero y abril, 80 rusos que se encuentran en Costa Rica solicitaron refugio por temor a regresar a su país. De acuerdo con la Unidad de Refugio y Migración, la mayoría aseguran que como no apoyan el conflicto bélico emprendido por su gobierno, tienen miedo de retornar. En febrero inició la guerra entre Rusia y Ucrania y los efectos en cuanto a migración ya se están mostrando en Costa Rica. La unidad de refugio registra un incremento de rusos que están solicitando refugio en el país, aunque la cantidad es poca si se compara con la cantidad total de solicitantes de refugio. Para migración esto es inusual y se enmarca en el periodo desde que inició la invasión rusa a Ucrania. Veamos las estadísticas de la unidad de refugio y migración. En enero fueron 3 solicitudes, en febrero 7, en marzo subió a 39 y en abril disminuyó a 35. En total, 84 rusos solicitaron refugio entre enero y abril. Efectivamente, hemos registrado un aumento en cuanto a solicitudes de refugio de personas de nacionalidad rusa. No es una dinámica que hayamos tenido anteriormente, obviamente en este contexto actual en donde se dan estos acontecimientos entre Rusia y Ucrania. Lo cierto es que para nosotros es una novedad esta nacionalidad. El jefe de la Unidad de Refugio y Migración, Alan Rodríguez, confirmó que se trata de personas que tienen temor de regresar a su país porque están en contra de la actuación de su gobierno y lo han hecho ver. Ante esto temen que si regresan a Rusia sus vidas corran peligro. Principalmente hemos registrado personas que no necesariamente están saliendo en este caso de Rusia por el tema del conflicto, o que estamos teniendo algún flujo importante de Europa hacia Costa Rica. Principalmente son personas que ya se encontraban en territorio costarricense y ante esas situaciones que se presentan han manifestado cierto temor de regresar a su país de origen, tal vez porque en algunas ocasiones consideran que ellos no son tan afines a lo que está pasando y eventualmente se han manifestado de alguna forma. En la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, en Costa Rica, también tienen conocimiento de este incremento. Incluso atendieron a varias de estas personas. Pues bueno, sí, efectivamente la ACNUR está al tanto de un número pequeño, relativamente pequeño, de personas de nacionalidad rusa que han expresado la necesidad de protección internacional en la Dirección General de Migración y Extranjería. Algunas de ellas inclusive han sido atendidas por el ACNUR. El ACNUR tiene personal que todas las semanas se moviliza a las instalaciones de la unidad de refugio y allí a algunas personas de nacionalidad rusa se les han acercado a los funcionarios del ACNUR y se les brindó información y se registraron en nuestras bases de datos. En cuanto a los ucranianos, también hay un aumento desde el inicio del conflicto, pero mucho menor. Veamos. En enero fue 1 el que solicitó refugio, en febrero también 1. En marzo subió a 4 y en abril subió a 7. El jefe de la unidad de refugio aseguró que hay varios de ellos que viajaron a Costa Rica huyendo del conflicto. Hoy es jueves y el Banco de Costa Rica nos trae una serie de recomendaciones financieras. Veamos. BCR Educación ya forma parte del amplio catálogo de productos que ofrece el Banco de Costa Rica a sus clientes. BCR Educación es un programa que el Banco de Costa Rica lanza para atender todas las diferentes necesidades de las personas en temas de estudio. Este financiamiento está dirigido para todas aquellas personas que deseen o necesiten cubrir sus gastos de educación, como lo pueden ser gastos por matrículas, para pago de universidades, para pago de maestrías o bien algún tipo de posgrado en lo cual requieran financiamiento. El crédito BCR Educación se otorga en colones con una garantía que puede ser mediante fianza, hipoteca abierta o fideicomiso. En cuanto al plazo de financiamiento, este se define según la garantía que el cliente esté aportando. Por ejemplo, para un crédito con garantía de fianza, el cliente podrá optar hasta 15 millones por un plazo de 5 años. Si bien el cliente puede aportar una garantía real, como lo es hipoteca abierta o fideicomiso, podrá optar por un financiamiento hasta 45 millones por 15 años. Las tasas de interés de BCR Educación son las siguientes.
Si la garantía es mediante fianza, la tasa de interés durante el primer y segundo año es tasa básica pasiva más 5.25% y el resto del plazo tasa básica pasiva más 5.30%. Si la garantía es mediante hipoteca abierta o fideicomiso, la tasa de interés durante el primer y segundo año es tasa básica pasiva más 4.50% y el resto del plazo tasa básica pasiva más 5.30%. Si desea optar por este crédito, no es necesario que se presente a las oficinas comerciales del BCR. Puede hacerlo a través de www.bancobcr.com en BCR Directo. Para más información, llame al 2211-1111, WhatsApp 2211-1135, Telegram Banco de Costa Rica o BCR Chat en www.bancobcr.com. En el mundo, el avance de Rusia en Lugansk no cesa. Según autoridades ucranianas, los rusos ya controlan un 95% de esa región. Ya regresamos con esta y otras noticias internacionales. Este es el camino para atender las afectaciones emocionales de tus hijos e hijas. Si tus hijos e hijas experimentan estas emociones, debes creerles, escucharles, apoyarles y buscar acompañamiento profesional. PANI y Gobierno de la República. En 13, Costa Rica Televisión, tenemos un nuevo programa que le muestra más lugares extraordinarios, más costumbres, más curiosidades, más cultura rural. Le presentamos Nuestras Regiones, la revista sobre las distintas regiones del país. Por 13, Costa Rica Televisión. Avances en la ciencia y tecnología. ¿Cómo ayudarán a nuestras vidas y cómo acceder a ellos? ET, Educación Tecnológica. Los sábados a la 1 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. El terror y el suspenso, además de un documental que nos lleva a un lugar muy especial de nuestro país, es lo que tenemos en Cine en Cortos. El jueves 26 de mayo a las 4 de la tarde y 9 de la noche, y el 29 a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Con BP Combo todo es más fácil para unificar sus deudas, porque BP Combo le ofrece crédito personal para mejorar su liquidez. Incluye también beneficios preferenciales en tarjeta de crédito, BP Salario y ahorro programado Plan Naranja. Adquiéralo fácil en un solo trámite. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Rusia ha ocupado el 95% del territorio de la región de Lugansk, según el jefe de la administración militar de esa región del Donbass, lo que fue confirmado también por las milicias prorrusas. Rusia controla el 95% de la región de Lugansk, según el jefe de la administración militar de la región del Donbass y las milicias prorrusas. Las tropas rusas están a las puertas de Severodonetsk, donde quedan solo 15.000 de sus 100.000 habitantes. Es el último bastión ucraniano de la región, según las milicias prorrusas. Estas apuntan que tanto esta ciudad como su vecina, Lysychansk, están en un cerco operativo. También que están logrando impedir el abastecimiento y la retirada de las tropas ucranianas. Según la viceministra de Defensa de Ucrania, los combates han alcanzado su máxima intensidad. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha difundido imágenes del lanzamiento de un misil balístico de corto alcance, Iskander, supuestamente utilizado contra un objetivo militar especial ucraniano no identificado. Justo las distribuye en un día en el que Rusia ha vuelto a bombardear el centro de la segunda ciudad del país, Kharkov. Al menos 7 personas han muerto y otras 17 han resultado heridas. Mientras, en Odessa, Turquía está negociando con Rusia y Ucrania la apertura de un corredor a través del Bósforo para las exportaciones de grano ucranianas, según una información de Reuters. La tercera ciudad del país sigue bloqueada por Rusia, lo que está agravando la crisis alimentaria mundial. Cientos de personas exigen frente al Capitolio un mayor control de las armas en los Estados Unidos. Protestas frente al Congreso de Estados Unidos para exigir un mayor control de las armas.
todavía conmovidos por los 2 tiroteos masivos de Texas y Buffalo que han sacudido el país en apenas 10 días, cientos de personas han pedido a los legisladores que hagan algo de una vez por todas para acabar con este tipo de tragedias. Es una vergüenza que el Congreso no pueda en este país superar la codicia y la corrupción del grupo de presión de la industria armamentística. Es una vergüenza que no puedan enfrentarse a la Asociación Nacional del Rifle y a los que quieren proporcionar armas a cualquiera en cualquier momento y por cualquier motivo. Las palabras de la senadora Kirsten Gillibrand poco consuelan a las familias de los 19 niños y 2 maestras asesinados a tiros en Uvalde. En este pueblo de Texas que está de luto, pocos entienden que un joven de 18 años, la edad que tenía el asesino, pueda comprar armas sin ningún tipo de control. Alajuelense aseguró el liderato y sigue invicto en el campeonato femenino a falta de 2 fechas para que finalice la etapa regular. Ya regresamos con las informaciones deportivas. Adquirir un celular con un email irregular no es smart. Todo celular cuenta con un identificador único, el email. Un email válido tendrá acceso a las redes móviles sin inconvenientes. Un email duplicado se encuentra en 2 o más celulares y podría bloquear su conexión. Un email irregular corresponde a un celular adulterado o robado y no podrá conectarse a las redes de los operadores. Consulte el estado de su celular o tableta en www.sutel.go.cr. Superintendencia de Telecomunicaciones. Este y todos los sábados por Radio Nacional. Memorias del Ayer. Un recorrido por los éxitos de la música de antaño. 4 de la tarde. Repetición domingos, 8 de la noche. Memorias del Ayer por los 101.5 FM de Radio Nacional. Todo sobre su salud, con expertos de cada área para aclarar nuestras dudas. Como un pilar fundamental para llevar adelante una salud de calidad. Complejamente. Y que existen algunas formas de poder acceder a ayuda. A la 1 de la tarde, de lunes a viernes, aquí en 13, Costa Rica Televisión. El biopic es una serie o película biográfica. Se ha puesto de moda en Latinoamérica. En este capítulo lo analizamos. Las vidas privadas cada vez son más interesantes para los grandes públicos. Encuadre Iberoamericano, el viernes 29 de abril a las 10 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Alajuelense consolidó el liderato y sigue invicto tras su victoria ante el Herediano, que ahora deberá ganar sus 2 juegos restantes y esperar resultados para mantenerse en la siguiente fase del campeonato femenino. Tras un buen primer tiempo del equipo herediano que controló el juego y se acercó más al arco alajuelense, no pudieron hacer lo mismo en la segunda mitad del partido. Iniciando los restantes 45 minutos, las manudas se pusieron al frente en el marcador con un gol de Sianif Agüero y poco antes de finalizar el encuentro, Mia Corbin marcó el segundo y definitivo tanto para las rojinegras. Con esta victoria, las leonas consolidaron el liderato y mantuvieron el invicto en el torneo. No, sabíamos que Heredia venía corrido de los puntos, sabíamos que se nos iban a venir con todo. Creo que aprendimos a soportar un poquito ahí durante el primer tiempo y sabemos de nuestras fortalezas y en el segundo tiempo supimos aprovecharlas, entonces por ahí más o menos fue que se nos facilitó el segundo tiempo. Y ese es el objetivo número 1 de todos los equipos, ¿verdad? En la primera fase, que es clasificarse y pues luchar por el primer lugar. Nosotros lo hacemos, ya conseguimos la clasificación, conseguimos el primer lugar, no nos alcanzan, aseguramos en la próxima fase cerrar en nuestra casa, eso es muy positivo y pues lo más importante de todo esto es ver el accionar del equipo. Las rojiamarillas se encuentran en la 5ª casilla de la tabla de posiciones, por lo que deberán ganar sus 2 encuentros y esperar a que Sporting, Dimas o Saprissa no obtengan la victoria en los 2 restantes partidos.
Sí, correcto. Creo que fue un muy buen primer tiempo para nosotros. Podría decir que hasta uno de los mejores primeros tiempos que hemos tenido durante el campeonato. Obviamente contra un gran rival que teníamos al frente. Pero bueno, ese gol en el segundo tiempo pues nos desenfoca un poco. Perdemos obviamente la posición del balón. Bueno, el equipo no sale satisfecho porque queríamos sacar los 3 puntos en casa. Como vos dices, controlamos el balón, tuvimos la posición, pero 2 desatenciones en el segundo tiempo, empezando y casi que terminando, y nos cuesta el partido, nos cuestan los 3 puntos. La penúltima fecha del campeonato femenino se efectuará este fin de semana. La Copa de la Reina en el fútbol femenino de España será disputado por el Barcelona y el Sporting Huelva, donde milita